Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean aquí al canal. Sus- no hay plazo que no se cumpla y ahora vamos a hablar del libro de Rosa Luxemburgo, el de Reforma o Revolución, ¿no? ¿Se acuerdan que les había comentado que íbamos a hacer la lectura de este libro, un podcast para que aquel que desee leerlo, le sea de ayuda, escuchar este podcast? Ya saben, no tienen por qué estar viendo, no se ve gran cosa, salvo a Rosa, a Rosa Shanina, que ya les he explicado que Rosa Shanina se llama Rosa en honor a Rosa Luxemburgo. Y pues de ahí en fuera, pues basta con escuchar, ¿no? Pueden estar, qué sé yo, mmm, barriendo, arreglando una lámpara, o simplemente bueno, mientras escuchan, y esperemos que este podcast sea de mucha ayuda para muchos de ustedes, ¿no? Dejen like porque ayuda de mucho. También en el canal, suscríbanse al canal de YouTube, Materialismo Dialéctico Hoy, a esta página de Facebook, Materialismo Dialéctico Hoy, en Twitch, Materialismo Dialéctico Hoy, en TikTok, Materialismo Dialéctico Hoy. Este, bueno, mi solidaridad con los maestros de asignatura. El día de ayer intentaron hacer el bailongo, algunos de ellos en la Facultad de Ciencias, como de costumbre. El director de la Facultad de Ciencias, con toda la rectoría de la UNAM, bloquearon el acceso a los baffles y a todo el equipo electrónico para el bailongo, y por eso no dejaron ni siquiera que entraran ahí al campus. eh, Se armó una trifulca en la calle de Madrigal, mm, del film Madrigal, y pues desafortunadamente no se pudo hacer el bailongo. Se consignó a Ministerio Público a una persona. Se demostró, es más, bueno, se demostró pues que la situación no era, que nadie, no había culpables, que no había pues, sucedido lo que se decía, y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, mi solidaridad con todos ellos, y deseo que ustedes quienes estén escuchando esta, este podcast también se solidaricen con esa lucha, porque ha habido muchos maestros que han quedado ya despedidos en toda la UNAM, o incluso estudiantes que han sido expulsados en virtud de su militancia en el movimiento de la UNAM no paga. Y eso es lo que queremos nosotros, que quede claro para todos ustedes, y que esta situación, eh, miren, Marx, ni siquiera, miren, incluso tiene que ver con lo del libro de hoy, ¿no? Lo que decía Marx en aquel entonces no era tan válido como lo es hoy. O sea, hoy es mucho más válido lo que dice Marx que cuando fue escrito, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con la lectura que ahorita vamos a hacer del libro de Rosa Luxemburgo, y ojalá, les digo, sea mucha ayuda. Yo voy a empezar, creo que por el final, por el capítulo 8. Creo que es lo más conveniente empezar por el final. Creo que, de hecho, por ahí Hegel, la fenomenología, dice que tenía que haber empezado al revés, ¿no? Que es un libro que empezó al revés. Yo creo que este libro debió de haber empezado por el final. Rosa Luxemburgo, en la introducción, así se las dejo a ustedes, pues empieza a explicar las razones del libro, ¿no? Que este libro es para combatir las ideas de Bernstein, eh, y son ideas, y es la primera vez, que se intenta teorizar el reformismo, que se intenta teorizar el, el antimarxismo. Es el primer intento de intentar dentro del Partido Socialdemócrata. O sea, en aquel entonces se llamaban partidos socialdemócratas, los partidos de la Segunda Internacional, los partidos, digamos, que después se llamaron partidos comunistas, en aquel entonces se llamaban partidos socialdemócratas. Había una internacional que era la Segunda Internacional, ¿no? Y bueno, ya, lo que les puedo decir. Y dentro del partido intentó teorizarse sobre
sobre el no funcionamiento del marxismo. La respuesta de Rosa Luxemburgo en ese libro es parecida, digamos, es como una especie de la anti-Düring, anti-Düring, por parte de Federico Engels. De hecho, la última parte del libro da esa impresión, hace un listado de todos los reclamos que le tiene que hacer Rosa a a Bernstein, de la misma forma en como lo hace al final de la subversión de la ciencia, el subversivo de la ciencia, Eugen Düring. Al final, Federico Engels hace lo mismo, un listado de cosas que no le gustaron de Eugen Düring, ¿no? Entonces, y hace lo mismo al final, ¿no? Del texto. Pero bueno, lo importante es que no solamente el marxismo o el socialismo científico es capaz de refutar todas las bobaliconadas que suelen decir los antimarxistas, sino que además explica que las corrientes antimarxistas son una parte en el desarrollo del partido. O sea, no es, o sea, hasta eso teoriza el socialismo científico, que dentro del partido, estas corrientes antimarxistas, tienen parte que ver con, son como las enfermedades, ¿no? Cuando hay veces que los niños se enferman, ¿no? Cuando son niños, y a partir de las enfermedades crecen los chamaquillos, ¿no? No sé si se han fijado. Por eso los adolescentes se la pasan echados mucho tiempo en cama o se enferman, porque ahí es donde dan el estirón. ¿Ves? Así, así, ¿no? Es ahí donde dan el estirón, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Es lo mismo con con las teorías reformistas. Por otro lado, explica otra cosa Rosa Luxemburgo. Que les digo que esto tenía que haber sido el principio, según yo. Por eso empiezo por el final. Todo lo que considerábamos nosotros, por ejemplo, hoy se nos hace muy buena onda, ¿no? La situación de Fourier, de todos estos socialistas utópicos, o Owen, todos esos que veían en el socialismo utópico lo veían como una situación moral, ¿no? Que el socialismo tenía que funcionar debido a que era una situación moral por la que tenía que funcionar. Y eso en aquel entonces era una situación progresista, pero hoy esa misma situación es una situación reaccionaria, que es la situación que precisamente presenta, valga la redundancia, Bernstein, ¿no? Él vuelve a ser la situación como si que fuera una situación ¿por qué? Porque si se dan cuenta, bueno, a lo largo del libro Rosa Luxemburg empieza a demostrar que todo lo que realmente es un antimarxista es un enemigo del marxismo Bernstein, y entonces la única razón por la que podría sostener Bernstein el socialismo es porque es una situación moral, porque moralmente es lo correcto y cuestiones por el estilo. Pero entonces, ¿cómo es posible? Entonces regresa a los viejos argumentos de Fourier, de Owen y de todos desde estos socialistas utópicos. Entonces, regresar al socialismo utópico es una postura reaccionaria. Solamente puede regresar bajo esas posturas un antimarxista. Porque no te queda de otra, ya, o sea, más que ver la situación, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte del final. Me gasté toda la libretita esta, se me acabó en hacer las notas. A mí me parece, como les decía ayer, antier, que este libro es delgado, sí, toda la cosa, pero que a pesar de ser luego esos libros delgados, que suele ser que son más complicados de lo que uno puede esperar, ¿no? O, por ejemplo, la teoría de la revolución permanente de Trotsky, o sea, hay muchos libros que sí, o incluso el propio manifiesto comunista, que parecen muy sencillos y a la hora de la lectura no son tan sencillos, sino que entonces tuve que estar haciendo lecturas y en algunas partes incluso hice algunos extractos de citas, por la misma razón de que no es tan complicado, no es tan sencillo pues el libro, ¿no? Entonces, miren, hay una cosa que también nos explica el desarrollo del partido. El desarrollo del partido es al revés. O sea, les decía, es al revés.
Déjame ver aquí tanto la nota. A ver, déjame también se está haciendo de lado la cámara. Ahí está, ¿no? El partido, en el partido no solamente es integrado por el sector más avanzado de la clase trabajadora, que es lo que hemos dicho. Este libro, en particular, como el Capital, está escrito para la vanguardia de la clase trabajadora, no así para toda la clase, ¿no? Para la clase en su conjunto. Es un error confundir a la avanzada de la clase trabajadora con los trabajadores. La avanzada es distinto a la clase trabajadora, ¿no? Este, eh, entonces, no comprender esto te lleva a errores políticos, ¿no? No entender que el Partido Comunista es para la avanzada de la clase trabajadora, te lleva a errores políticos, ¿no? Muy semejantes a todos los errores que puedas tener tú a nivel económico que tienen que ver pues con la idea de que no entiendes la teoría del valor, ¿no? A partir de ahí surge gran mayoría de todos los errores en economía. Igual aquí, ¿no? Pueden surgir la gran mayoría de errores políticos es en no entender la naturaleza de para qué sirve el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista, en ese momento la socialdemocracia, Rosa Luxemburgo le llama la socialdemocracia, ¿no? Ujú. Ahora, como les decía, Bernstein lo que observa es que va observando él a lo largo del tiempo que el proletariado como que no se cumple lo que decía Marx, ¿no? Lo que miren, la teoría, vamos a hablar, y Bernstein quiere agarrarse de eso explicando que no se cumple entre comillas, entiendas el entrecomillado de lo que explica Marx sobre sobre la ley fundamental de la acumulación capitalista. Esta ley dice que el capital más grande es el capital que se va comiendo al chiquito. El capital más grande es el que se... Porque dice Marx que esta es la, una superpotenciación del crecimiento del capitalismo, ¿no? Sí, sí es cierto que la máquina es una superpotenciación del crecimiento del capitalismo, sí es verdad, ¿no? La máquina, pero es incomparablemente más chico con la ley general de que el pequeño capital se va comiendo el más grande capital. Entonces, lo que uno tendría que observar es efectivamente que hay un decrecimiento en la clase trabajadora, ¿no? Dicen la clase trabajadora. Entonces dice, entonces va disminuyendo la clase trabajadora y entonces la clase trabajadora tiene o sea, va, pues lo que no se termina dando cuenta Bernstein es que efectivamente lo que va pasando es que aunque va decreciendo la clase trabajadora, cada trabajador tiene mucho más poder en sí mismo, como digamos que aumenta la densidad del poder de la clase trabajadora, ¿no? Por decirlo así. Y eso es lo que no entiende Bernstein. Entonces lo que Rosa Luxemburgo quiere darle a entender es que cuando Marx se refiere al trabajador promedio, se refiere no como, como trabajador como individuo, sino al trabajador como individuo. No habla Marx no habla del trabajador como si que fuera individual por individuo, sino se refiere al individuo trabajador como clase obrera. A eso es a lo que él se refiere como trabajador de forma individual. Ese es un error que comete Bernstein en cada momento, ¿no? Ahora dice, fíjense bien, porque resulta que Bernstein llega a conclusiones, llega a las mismas, por esta misma razón, llega a las mismas conclusiones de los blanquistas que Blanc. Sí se acuerdan, ¿no? Que Blanqui era como una especie de guerrillero, digamos una especie de guerrillero que sostenía que para llegar al poder político la clase trabajadora necesitaba o bastaba con una minoría radicalizada que a través de las armas o a través de la violencia pudiese llegar al poder y entonces de hecho Blanqui, y es curioso porque durante la Comuna de París Blanqui estaba encarcelado, ¿no? Y estaba encarcelado y a pesar de eso a Blanqui se le consideró como miembro de la Comuna de París, se le dio algún puesto por ahí honorífico a Blanqui,
mientras él es, y pues bueno, sus seguidores estaban también ahí emboscudados en la Comuna de París, me imagino que ellos fueron los que impulsaron. Y voy a leer esta cita de Rosa Luxemburg, dice, cuando Engels en su prólogo a la lucha de clases en Francia revisó las tácticas del movimiento obrero moderno y recomendó la lucha legal como opuesta a la lucha material de las barricadas, no tenía en mente. Esto se ve en cada línea de su prólogo. La cuestión de la conquista definitiva del poder político, sino la lucha cotidiana y contemporánea. No tenía en mente la actividad que el proletariado debe asumir con el Estado capitalista en el momento de adueñarse del poder, sino la actitud del proletariado mientras está atado por el Estado capitalista. Engels estaba dirigiéndose no al proletariado victorioso, sino al proletariado oprimido. En primer lugar, la toma del... Bueno, esta es otra cita. Ay, miren. Bueno, vamos a poner en contexto qué está pasando aquí. ¿A qué se refiere Rosa Luxemburgo? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer uno de los últimos textos de Engels, efectivamente el prólogo a la lucha la de clases de Engels. Lo que empieza a explicar Federico Engels es que la revolución socialista no tenía que ser necesariamente una revolución violenta, y entonces él empieza a argumentar que el armamento lo impide y cuestiones por el estilo, y que él creía que la lucha legal por el socialismo entonces era necesaria y era posible la lucha por el socialismo, ¿no? Y eso será uno de los últimos textos de Federico Engels. Entonces, fue malinterpretado por el señor Bernstein esta lectura, o bueno, esta interpretación de Federico Engels. ¿A qué se refería Federico Engels en este último texto que acabo de leerles? Bueno, este último extracto del Rosa Luxemburgo. ¿A qué se refería Federico Engels? Que la lucha legal es válida mientras la clase obrera se encuentra en el marco de la clase, mientras se encuentra en el marco oprimido oprimido por el gran capital, mientras no te queda en el gran capital. Si se te abre esa lucha parlamentaria, o si se te abre la lucha en los juzgados, pues de eso es de lo que se tiene que agarrar la clase trabajadora para triunfar. A eso es a lo que se refería Federico Engels, no a que eso nos iba a llevar al socialismo, ¿no? que nos fuera a llevar al socialismo esta situación, ¿no? Sí, y después Rosa Luxemburgo le contesta, bueno, güey, mira, no puede ser la lucha jurídica como una lucha al socialismo, porque me estarías diciendo que si la lucha fue, ¿cómo vas a legislar que no exista el trabajo asalariado? Pues que no a la esclavitud asalariada, porque ninguna constitución de ningún país del mundo vas a encontrar que se diga la bienvenida el trabajo asalariado. En ningún lado lo vas a encontrar. Dice. Entonces, es inútil que tú pongas en una constitución ese tipo de... Pues es imposible, por lo tanto, que tú vayas a llegar al socialismo. Dime tú, ¿cuándo o en qué momento, por ejemplo, los legisladores de Morena, por ejemplo, aquí en México, van a llevar ellos al Parlamento, no al trabajo asalariado? Pues nunca lo van a llevar, porque no es una cuestión política, es una cuestión... no es una cuestión política, pues, ¿no? Ahora, les voy a decir otra frase al respecto. Entonces, porque lo que dice Federico Engels es, dentro del capitalismo, el día al día, para luchar, sí es válido utilizar, pues obviamente, todo lo que tiene que ver con la lucha, juzgados en parlamentos, pero eso no te va a llevar al socialismo. Lo otro es una interpretación chueca de Bernstein, porque es lo que te alcanza para hacer mientras estás en el régimen capitalista. Pues sí,
mientras se refiere al proletariado vencido, no, o al proletariado maniatado, no al proletariado vencedor, cuando se refiere que esta lucha tiene que ser de esa forma. ¿Sí me explico? Eso es a lo que se refiere, y no tienes tú que hacer la interpretación, porque lo que hace Bernstein es interpretarlo de forma volteada, al revés lo interpreta, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte. Ahora, miren, ahora esta otra frase al final dice, en primer lugar, la toma del poder político, es decir, por una gran clase popular, no se produce prematuramente. Presupone un grado definido de madurez de las relaciones político-económicas. Aquí tenemos la diferencia esencial entre el golpe de Estado, según el blanquismo, y una minoría activa, y que estalla como disparo de revólver, y la conquista del poder político por una gran masa popular consciente que solo puede ser producto de la descomposición de la sociedad burguesa y por lo mismo es portadora de la legitimización económica y política de su oportuna aparición en el marco histórico. Bueno, Rosa Luxemburgo, ¿qué quiere decir con todo esto? En primer lugar, entiéndase, en primer lugar, todas las clases sociales, una vez que llegan a la arena, a la escena de la lucha, bueno, uno es cierto, ¿no? Cumplen una misión histórica. Toda clase social, bueno, lo primero es que toda clase social cumple una misión histórica. Esa es la primera. Pero la segunda, que dice ella, es que una verdadera clase social siempre va a luchar por la obtención del poder político, ¿no? Esa es la diferencia entre un grupo social y una clase social. Una clase social va a luchar por obtener el poder político, por obtener el control económico el poder político, ¿no? Esa es la primera lucha de una verdadera clase social, ¿no? Ahora, la diferencia que les estaba explicando hace rato, ¿qué onda con Blanqui, no? Los blanquistas. Cómo funcionan las cosas los blanquistas y cómo ve la cosa aquí, las revoluciones estallan una vez que la clase trabajadora está madura y que el nivel de madurez ha llegado para que estalle una revolución socialista, no hace un nivel de madurez de las masas, ¿no? No estalla ni antes, no estalla después, y, y bueno, entonces es ahí cuando estalla la revolución socialista, cuando llega el momento de la madurez, digamos, y lo que hacen los blanquistas es que quieren rebasar todo ese estadio de madurez de la clase trabajadora para el triunfo de la revolución socialista, y ese es el error de los blanquistas, intentar de alguna forma u otra, o mejor dicho, no intentar, sino que definitivamente quererse brincar todo ese estadio por el que tiene que pasar la clase trabajadora a través de la madurez. Bueno, entonces la pregunta es, dice Rosa Luxemburgo, bueno, ¿y cómo madura la clase trabajadora? La forma de madurar de la clase trabajadora es curiosamente a partir de luchas intermedias antes del estallamiento revolucionario, que es cuando ya llega el grado de madurez. Entonces hay luchas intermedias a partir de las cuales son como luchas de infantiles, digamos, no sé cómo decirlo, sí, luchas a partir de las cuales de estas luchas infantiles van haciéndose cada vez más maduro, la clase trabajadora cada vez está siendo más madura, la clase trabajadora, ¿no? O sea, entonces, cada golpe que va recibiendo la va haciendo más maduro, más madura, más madura, más madura. Y entonces llega un momento donde la cantidad se vuelve calidad y entonces alcanza la madurez. Bueno, para hacer una analogía, no sé si en alguna vez he hecho puesto esta analogía, pero las katanas, bueno, la forma en cómo se hacen las katanas es llegas a una cantidad de metal, ¿no? Entonces lo estás calentando, pero una vez que lo calientas le vas golpeando el metal, paz, 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 y entonces llega un momento donde el metal de tanto golpearlo se va estirando, se estira y lo vuelves a doblar, pum, y una vez que lo doblas vuelves a pegar,
digamos que se estira, de tanto que lo golpeas, lo vuelves a doblar. Y entonces ese proceso lo vas repitiendo miles y miles y miles y miles de veces y llega un momento donde como todo esto lo haces durante varios meses, este proceso llega un momento donde la cantidad se vuelve calidad, tú llevas digamos, esta serie de capas, porque cada golpe y cada vez que tú lo doblaste, hiciste una capa, ¿no? Hiciste varias capas. Entonces, se van haciendo varias capas de metal, una capa tras otra capa, tras otra capa. Entonces, llega ese momento de que toda esta serie de capas, la cantidad se vuelve calidad y tú arrojas al agua fría. Y entonces en ese momento es cuando la katana empieza a adquirir su forma curva, la característica forma curva de una katana. Entonces, incluso ahí, ¿no? Es cuando te echas al agua, chilla el agua, que está muy caliente, en la serie chilla, incluso, y se dobla. Entonces es ahí cuando tienes el doblez de la katana. Lo mismo ocurre aquí. Lo mismo vuelve a ocurrir aquí. O sea, llega un momento donde la cantidad se vuelve calidad, y la clase trabajadora a partir de sus luchas inmaduras, la cantidad se vuelve calidad y una vez que la cantidad se volvió calidad, ya tienes que has llegado a un periodo de madurez de la clase trabajadora y es cuando está ya la revolución socialista, ¿no? Bueno, en este caso. Y ese proceso es el que se quieren brincar los blanquistas, ese proceso de maduración de la clase trabajadora. Y en general, las sectas, nada más que hay que reconocer algo de los blanquistas, al menos los blanquistas actúan como piensan y bueno, y a diferencia de las sectas, ¿no? Que ni siquiera son acá, según ellos, muy radicalosos y que la onda y a la mera hora de que les toca hacer algo, pues les da miedo, ¿no? Les da, o actúan simplemente porque quieren obtener recursos monetarios y no quieren, bueno, ya, cada secta actúa por sus propios intereses y no por cómo debiera de ser, ¿no? A ver, dice aquí. A ver, déjame ver otra vez. A ver, vamos a ver, Bueno, quiero hacer una reflexión ante todo esto, pues, que por esa razón el Partido Revolucionario se le debió de haber enseñado antes de la revolución, del estallido de la revolución, a sus militantes a ser pacientes, que la revolución es un evento rarísimo en la historia de la humanidad, no es un evento que va a ocurrir, que las revoluciones son cosas raras, para empezar. Las revoluciones son cosas raras que ocurren que no es lo común en la historia, ¿no? No es lo común en la historia. No ocurren a cada rato, no ocurre, ni siquiera en Francia, que es el país más revolucionario del planeta, ni siquiera ahí ocurre diario las revoluciones socialistas, ¿no? Entonces, entonces, por esa razón, lo que tienes que hacer, pues, es que ser más paciente porque lleva muchos procesos a las clases trabajadoras, pues efectivamente, todas las luchas intermedias. Por esa razón, nosotros como trabajadores participamos en ese tipo de luchas de reformas, ¿no? Por el inicio, incluso, válgame, porque esas son luchas intermedias que se van perdiendo, la mayoría parte de las veces las luchas siempre se pierden, o casi siempre se pierden, la mayor parte de las veces se pierden, pero no es en balde, porque lo que se está ganando es madurez para que eso sirve para que las masas empiecen a sacar conclusiones revolucionarias y por esa razón la militancia tiene que ser paciente y eso es lo que se le debió de haber enseñado a las masas trabajadoras o por a las perdón a las bases, a los militantes de un partido revolucionario, ¿no? Y eso es cosa de lo que no ocurre muy seguido, ¿no? Bueno, luego explica lo mismo que Ted sobre bueno, otra cosa que se explica. Bueno, miren, el hecho de que una clase de trabajo, de que no es de golpe, una vez que llega la más clase trabajadora, no es de golpe y porrazo. O sea, Rosa Luxemburg por ahí dice que no ocurre lo mismo con la revolución socialista, o creía que no, pero también ocurre con la revolución socialista esta situación. Esto, y pues eso lo dice ella porque no le había tocado vivir ninguna revolución socialista.
pero ocurre en todas las revoluciones sociales, incluso porque ocurrió a partir, ninguna clase o ninguna revolución, ni las burguesas, ni las socialistas, ninguna clase social es capaz de tomar el poder de golpe y porrazo. ¿A qué me refiero? Después de 1789 la burguesía toma el poder en Francia, pero después después de 1794 al 1799 toma el control el comité, ¿cómo se llama este comité? Toma el comité revolucionario, toma el control y el comité revolucionario empieza a dar un retroceso a todas las medidas que se habían tomado en el periodo más alto de la revolución en 1793. Tras el periodo comité revolucionario fue reemplazado en 1799 por Napoleón Bonaparte en el golpe de estado que hizo Napoleón Bonaparte. Y definitivamente ahí empieza una lucha contrarrevolucionaria. Después Napoleón Bonaparte se instaura él a sí mismo, pues se toma la corona y se instaura él a sí mismo como, como monarca, aunque la clase dominante sigue teniendo el control, entre comillas, tiene el poder económico, pero ya no tiene el poder político. Entonces, si se dan cuenta, hay un declive, ¿no? Donde entonces la burguesía después llega, después de Napoleón, llega Luis Felipe, y después empieza a haber revoluciones y contrarrevoluciones en Francia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la burguesía no tomó el control político o incluso de golpe y porrazo. Pero eso ocurre incluso con el proletariado, es lo mismo, ¿no? El proletario triunfa, este, triunfa por un breve periodo la Comuna de París. El proletariado todavía inconsciente, medio inmaduro, pero triunfa. Y después, en 1917, el proletariado triunfa en Rusia, llega el periodo de la reacción pequeño burguesa, entiendes todo la reacción pequeño burguesa que es el estalinismo a la revolución de octubre, y empieza a haber un declive en la revolución rusa, ya deja de haber democracia obrera, cuestiones por el estilo, hasta que finalmente en los 90 es derrotada, destruido todo vestigio de la Unión Soviética, y entonces se dan cuenta, tampoco el proletariado toma el poder de golpe y porrazo. O sea, no hay ninguna clase social que una vez que llegado a tomar el poder, que les digo, toda la clase social lucha por el control, por el poder, toma de golpe y porrazo, no toma de golpe y porrazo el poder económico, ¿no? Sino que arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿no? Hasta que llega un momento, pues, donde pues ya se queda definitivamente en el poder, ¿no? Pero bueno, no toma el poder, ¿no? Controla la clase política, ¿no? Bueno, perdón, la clase social correspondiente, ¿no? Luego dice, vamos a ver qué otra cosa quería enseñarles por aquí. Permítanme, ¿no? Bueno, a ver. Esto ya se los expliqué. Como quería empezar por el final, entonces estoy empezando del final para... bueno, y aquí me gustaría recalcar esto, ¿no? Y esto, bueno, y ahora lo voy a contextualizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre aquí en México, ¿no? Dice, ¿cómo agarro cómo puede suprimirse el salario de esclavitud mediante una reforma legislativa, puesto que no se puede expresar en leyes? Eso es lo que, bueno, es lo que ya les había explicado. Ahora, quería contextualizar. Bueno, compañeros, esa es lo que yo digo que es eso es lo que pasa, por ejemplo, nosotros en la 4T. No me pueden decir que es el gobierno, yo como obrero, es el gobierno que yo siempre esperé, es el gobierno que yo siempre he querido, el de López. Miren, todos los obreros en el fondo de su corazón y de su cabecita
lo que traen en la mente pues es adueñarse ellos de la producción, ellos mismos determinar cómo se produce, determinar, ellos saben cómo se producen, qué necesidad se necesita producir, se dan cuenta todos de que el patrón es un estorbo en la fábrica, este, por ejemplo, los directores de las facultades, por ejemplo, qué sé yo, son unos estorbos. La burocracia dorada en la UNAM pues, es un estorbo. Y entonces, todo trabajador en el fondo de su corazón sabe pues, que los patrones son, y que para él lo mejor sería es que no estuvieran molestando a los patrones, porque además, por otro lado, ellos que están chupando plusvalía, y todo el mundo sabe que están siendo explotados. ¿Qué significa ser explotado? Pues que te están extrayendo plusvalía, y todo trabajador tiene eso en el fondo de la cabeza y del corazón. Todo trabajador tiene consciente esa situación, ¿no? Entonces, no podemos decir nosotros como que en la 4 que así con el gobierno de López Obrador, pues es lo máximo que hemos tenido. ¿Qué cosa me van a decir? Ah, no, es que es maravilloso, que a mí me dan mi beca, que a mí me dan mi dinerito, que además me van a subir el 25%. Y compañeros, hay que ser honestos. ¿De dónde salen esos recursos? Esos recursos salen. Ya hemos hecho, con Felipe Cueva ya hice una explicación de eso, ¿no? Ya no les voy a hablar de dónde salen eso. Cierto que una buena parte es de lo que antes se robaban, de lo que no pagaban de impuestos, pero desafortunadamente otra parte es de extracción de plusvalías de las propias clases trabajadoras o de los propios salarios de las propias clases trabajadoras, y esa frase y esa parte cada vez crece más y más y más. Es decir, es el gobierno, se está volviendo cada vez más y más el gobierno de los pobres que sostienen a los pobres, ¿no? Es decir, pues eso tiene gran chiste, ¿no? Eso hasta el gobierno de los Estados Unidos dan dinero a los parados, Alemania también da dinero a los parados, y así, ¿no? Muchos gobiernos en el mundo dan dinero a los parados, ¿no? Y eso no los vuelve un gobierno de izquierda, compañeros. Entonces, pues sí, que eso que le dan dinero a los viejitos y todo eso está bien. Sí, sí está bien. Nada más tengan en cuenta eso, que esas no son tampoco medidas necesariamente de izquierda, ¿no? No son necesariamente medidas socialistas, a eso me refiero. Son medidas que incluso en un gobierno burgués se suelen dar. Entonces, por eso no me digan que esto es lo máximo que queremos, ¿no? Lo máximo que nosotros queremos es que se sigan manteniendo esas prebendas, sí, está bien, pero que sean a través que lo paguen los grandes, las clases dominantes. Es decir, que lo pague Salinas Pliego, no que salga de los recursos de los pobres. ¿Sí me explico? No puede ser entonces ustedes me digan que ese es el máximo gobierno al que hemos llegado. Es que es poco a poco. Ya se va a acabar el gobierno de López Obrador. Se acaba el gobierno de López Obrador. Y bueno, ya le sacaste los impuestos a Slim. Ya le sacaste los impuestos al diablo en Coca-Cola. Le sacas los impuestos a Salinas Pliego. Y eso no es suficiente. Entonces, ¿qué será suficiente? La expropiación, ¿no? Pero a poco, pero es lo que dice Rosa Luxemburgo, bueno, ¿y a poco va a salir en algún momento dado alguna ley, una ley que el Parlamento decrete, que de hoy a mañana en el Parlamento que decrete todas las grandes industrias, las grandes masas, las grandes parcelas, las grandes tierras, los bancos a partir de hoy a mañana van a ser todos nacionalizados? Ni siquiera en el 82 con ya hice de hecho un podcast de eso, con López Portillo, ¿no? No, en el Parlamento no pueden salir las cosas, no, o sea, no va a salir la ebullición del sistema, porque el sistema capitalista es un sistema económico, político. ¿Qué es el capitalismo? A ver, el capitalismo es un sistema de producción de capitalías, que es un sistema de producción de mercancías y sobre todo producción de plusvalías. A ver, ¿a poco va a haber una ley para que digan el momento, para usando las ideas de Rosa Luxemburgo, que salga que Morena
salgan una ley diciendo que ya no se produzcan mercancías, no, que ya no se produzcan las mercancías, que sea el fin del capitalismo. Pues no. Es más, miren, aunque la clase trabajadora tomase el poder y un partido revolucionario se pusiese al frente, aún las mercancías siguen siendo producidas, ¿no? Y empieza a convivir las leyes del mundo capitalista, del viejo mundo, con las leyes del nuevo mundo socialista, ¿no? Entonces hay un periodo, digamos, de convergencia de ambas leyes del movimiento, las del capitalismo en degradación y las del socialismo que van al frente, en la medida de que la revolución socialista en el mundo empieza a triunfar, ¿no? En la medida en que eso, entonces, pero eso no, pero si se dan cuenta, incluso nosotros le llamamos que ahí hay una transición, ¿no? No es propiamente, hay una economía, por eso le llamamos una economía planificada, ahí lo que tienes, ¿no? No tienes exactamente un capitalismo, pero es un socialismo, digamos, en avance, ¿no? Pero no digamos, es un gobierno obrero, es el proletariado en el poder, pero incluso allí, en una primera etapa, pues siguen habiendo leyes del capitalismo que siguen ciertas allí. Entonces, tú sí, si eso no lo puede hacer en una primera instancia un gobierno, porque estás el proletariado en el poder, porque es un cambio de sistema, ahora sí, ¿cómo lo vas a lograr tú a partir de legislaciones? Pues es imposible lograrlo a partir de legislaciones. Entonces, compañeros, debemos de ser honestos en ese sentido. Esa es la diferencia que nosotros hacemos entre el reformismo y nosotros como marxistas. Esa es una de esos, eso quería enfatizárselos porque es mi diferencia que les quería decir yo desde la otra, o que les había comentado desde la otra vez, que nosotros tenemos también que distinguirnos de ese sentido. Bueno, López Obrador, él dice a cada rato, mi pecho no es bodega y yo pienso lo que pienso y yo les digo lo que pienso y maravilloso, ¿no? Él dice lo que piensa. Bueno, pues entonces nosotros como marxistas con más razón, ¿no? No dice al final del manifiesto comunista, lo que dice al final del manifiesto comunista, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan de lo que dice? Los comunistas consideramos indigno ocultar nuestras ideas y propósitos, ¿no? Y miau, 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 ¿no? Pues entonces, yo tampoco voy a negar que tengo diferencias de principios con López Obrador. Se quedó con las viejas ideas del pasado, ¿no? De los liberales en el siglo antepasado. Pues, oye, yo me quedo con las ideas de Marx que hoy son más válidas que incluso en la época en las que Marx los escribieron. Entonces, yo tengo que ser honesto como marxista y voy a defender mis ideas, ¿no? Él no se considera marxista, yo sí me considero marxista, ¿no? Bueno, entonces, pues hay que decir, ¿no? Lo que cada quien, ¿no? Entonces, yo sí voy a decir, pues, que tengo diferencias. No obstante, no por eso voy a dejar de estar militando en el movimiento de la 4T. Eso sería un error. Eso es un error sectario, sería un error sectario, ¿no? Las sectas sí suelen cometer ese tipo de pero las sectas a cada rato les estoy pegue y pegue y pegue. Pero sin embargo, de este lado ya también es justo poner las cosas que también los marxistas, por ejemplo, Morena socialista, que, oh, no, nosotros vamos a llamar a una reunión, no sé qué día, para que nosotros hagamos una reunión para sacar otra reunión sota y que nosotros, la reunión anticapitalista, y dices, ay, chinga, chinga, chinga. ¿Y qué es eso del anticapitalismo? ¿El anticapitalismo? ¿Qué significa eso de anticapitalismo? ¿Anticapitalismo significa feudalismo? ¿Barbarismo? ¿O quizás socialismo? Pues si no lo especificas. Oye, yo ya he explicado miles de veces que eso de anticapitalismo es una bobaliconería de expresión. ¿Qué significa? Porque igual, hasta, eso no tiene sentido. Entonces dime, vamos a llamar por la formación, marxismo. Bueno, ¿y de qué te sirve eso si tú no combates
las ideas oportunistas adentro de tu partido. Yo me acuerdo que cuando estaba allí, dije, sí, ¿saben qué? Vamos a meter, algo no sé qué estaba pasando. Dije, sí, pues voy a meter a la Comisión de Honor y Justicia que yo no estoy de acuerdo con tal y tal cosa. Y Edgar López, no lo metas, no lo metas, porque yo ya lo iba a escribir, lo iba a mandar a la Comisión de Honor y Justicia. Y entonces, no lo metas, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. ¿Lo hizo? Pues no. Cuando no lo hizo, ¿él a quién le hizo el favor? Pues a la burocracia de Morena. ¿No acaso cuando salen candidatos a diputaciones, hay Edgar López necesitado de atención, como él solito, necesita mucha atención, porque parece que nunca ha recibido en su vida la atención que necesita, y entonces él, no, yo sí, y se postula, pero oye, ¿cómo te vas a postular si ninguna asamblea te postuló? Y entonces, pero él se quejaba amargamente por ejemplo, se quejaba de las encuestas, y ahora él quiere formar parte de la encuesta y se pone ahí bueno, pero que no tú te quejabas de las encuestas, bueno, que tú no decías, y ahora tú te pones en la encuesta, bueno, entonces, nosotros no queremos es una tendencia, no es una tendencia socialista, esa no es una tendencia, es una tendencia socialdemócrata, que es lo que Rosa Luxemburg se queja aquí, te estás adaptando. Lo que tienes que hacer es tú luchar contra la burocracia. A ver, órale, va. Tú dices tal cosa, güey, pues entonces lo voy a llevar a un orden de justicia. Pues si tú eres un corrupto dentro del partido, pues te voy a llevar ahí a... No, que se arme la lucha de veras. No a estar haciendo reunioncita, tal. ¿Eso para qué sirve? Saca en verdad una lucha fraccional de veras. ¿Eso para qué sirve? Pues ya lleva el honor. Si en honor y justicia no te hacen caso, bueno, pues entonces hasta te lo puedes llevar a la legalidad. Así pues, ¿sabes qué? Lo que dice Rosa Luxemburgo, ¿qué acaba de decir Rosa Luxemburgo? Pues en la medida de que el obrero es obrero del capitalismo y que está vencido, pues entonces tú agarras las medidas, tomas las medidas legales. Pues órale, pues te vas a las medidas legales. Que las medidas legales en los tribunales te va a llevar al socialismo, no, pero es la lucha que tú tienes del día al día. Pues si pues les pegas a través de la lucha legal, pues es lo que hay. Lo están haciendo los señores de Morena Socialista. Oh, no, te comparas con Rosa Luxemburgo, decía el papanatas ese de Edgar. No te comparas con Rosa Luxemburgo. Güey, tú nunca has leído ni siquiera este libro. O sea, ¿por qué? Porque son libros complicados, ¿no? Pues no les da, la verdad es que no les da, pero esa es la esencia del libro de Rosa Luxemburgo. Bueno, sí, hacemos los marxistas trabajos en las organizaciones de masas para ganarnos a lo mejor de la clase trabajadora, a la vanguardia de la clase trabajadora, pero lo hacemos luchando. Así, en el Parlamento, podemos hacerlo a través de las vías jurídicas, incluso dentro del sindicato, adentro de pero lo hacemos la lucha. Y lo que yo veo es que no quieren hacer las luchas en estos casos. Y entonces, ¿eso a quién se parece? A Bernstein. No lo dicen abiertamente, pero piensan como Bernstein. Y eso es, como dice Rosa Luxemburgo, sí, Bernstein fue el primero en teorizar al respecto. Y después, ¿qué es lo que se queja Rosa Luxemburg de Bernstein? ¿Qué toma un pedacito de acá? 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 Y lo mismo es lo que dicen allá. Lo que hace... no, vamos a tomar un pedacito de Mao Zedong, por ejemplo. No, pero nosotros no nos podemos llamar trotskistas. ¡Qué miedo! ¿Qué van a decir de Trotsky? Oh, no, nuestras nuevas amistades ex-stalinistas. No les gusta hablar de León Trotsky. No podemos quedar mal con nuestras amistades. Oh, no. Y se vuelve como lo que se burlaba Lee de Cannon. Le decía a Cannon, bueno, güey, si tú no vas a tratar las diferencias políticas, pues entonces te estás volviendo un fulano que estás amarrando a gatos por la cola. Pues lo que están haciendo, están amarrando gatos por la cola. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues, no, o sea, eres un pésimo teórico. Hasta Bernstein como teórico era mucho mejor teórico de lo que tú eres
al teorizar y al agarrar un pedacito de Mao Zedong, no, y hacemos dos de Mao Zedong, y luego tomamos pedacitos de acá y de acá, y hacer retazos. Malo, malo. Ya, si eso es lo que se quejaba Rosa Luxemburgo, y es lo mismo que están haciendo ustedes. Dime, ¿eso sirve? No, ese no es un trabajo socialista, no. Socialdemócrata, quizá, una vez que traicionaron, que Rosa Luxemburgo llamó a desentenderse, ¿no? Pues esa gente ya Rosa Luxemburgo llamó a desentenderse. Bueno, a ver, continuamos. Vamos a ver, porque si no, para que no se haga tan larga, si es necesario hacer más cápsulas sobre este libro de Reforma y Revolución, lo seguiremos haciendo. Y a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque yo no creí que fuera a ser tan extenso, pero bueno, ya vi que sí es algo extenso, ¿no? Este capítulo 8. Déjame tantito, ¿no? A ver, sí, esto que es muy interesante, muy bonito, que también les decía la vez pasada, a ver, ¿cómo son las reformas? Las reformas, sí, ¿qué es la lucha? ¿Qué son las reformas? ¿De dónde salen? Las reformas siempre surgen a partir de la última revolución que se triunfa, como les decía, en este caso el proletariado y la burguesía son dos clases antagónicas. Lo que a una le beneficia, a la otra le perjudica, lo que a otra le perjudica, a la otra le beneficia y así es viceversa, ¿no? O sea, son clases antagónicas. Y además, como clases sociales, pues están luchando por la toma del poder político, ¿no? Que eso es la característica que les decía de una clase social, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Ahora, las luchas por las reformas siempre dice, para decirlo más claro, en cada periodo histórico la lucha por las reformas se lleva a cabo solamente dentro del marco de la forma social creada por la última revolución. La última revolución en México fue la Revolución Mexicana de 1910, que fue una revolución burguesa, ¿no? Es decir, una revolución que sirvió para instaurar el aparato estatal de la burguesía y instaurar el sistema capitalista aquí en México. Entonces, dentro, las reformas sirven, digamos, para matizar el capitalismo, no para destruirlo. No, o sea, las reformas no son una proyección a la nueva, no son una proyección a la futura revolución socialista, sino más bien una emanación de la vieja revolución de la vieja revolución burguesa. Eso es lo que son las reformas. Entonces, como emanaciones de la vieja revolución, no van a llegar a la revolución socialista, no te llevan a la revolución socialista, no son proyecciones del futuro, sino más bien proyecciones del pasado. Esto es sumamente interesante, ¿no? Es Dice, la gente que se pronuncia en favor de la reforma legislativa en lugar de la conquista del poder político y la revolución social, realmente no eligen un camino más tranquilo, calmado y lento para el logro de la misma finalidad. Realmente, eli no elige un cambio de una nueva sociedad, sino que apoya las modificaciones superficiales de la vieja. Su programa solo propugna la reforma del capitalismo, no su supresión. Eso se entiende de lo que anteriormente les acabo de explicar, ¿no? Eso es lo que se entiende. Uh, entonces, eso se entiende, ¿no? Entonces, no va, o sea, tú dices, ay, no, de reforma en reforma. Pues de reforma en reforma, como les digo, es una proyección de la vieja sociedad, no una de la nueva, no son proyecciones de la nueva revolución, sino de la vieja revolución. Entonces, pues es un camino infinito, ¿no? Si tú me dices de cadena en cadena, de cadena en cadena, de cadena en cadena, me va a llevar a la revolución socialista y que no va a ser necesaria la revolución socialista. No, porque la cadena, digamos, si aquí está, digamos, aquí está la revolución socialista y acá está la revolución burguesa, la cadena puede estar dando, lo único que hace como emanaciones, da vueltas, digamos, da vueltas alrededor
de la revolución burguesa, son emanaciones de ahí, no salen del sistema capitalista, no son cadenas que unen la una con la otra, no son cadenas que unen lo uno con lo otro, sino que no son cadenas que unen lo uno, sino al contrario, son cadenas que es una cadena que rodea a al marco capitalista, no llega a la futura sociedad socialista. Es a lo que se refiere Rosa Luxemburgo aquí. Bueno, y esto creo que da fin ya al capítulo 8, que es el capítulo sobre el poder socialista. Ay, miren, yo creía que iba a ser mucho más sencillo y resultó que es mucho más complicado. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? A ver, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Bueno, si alguien me puede decir por ahí cuánto tiempo llevamos aquí, que por ahí ver el ratón Miguelito. Saludos, ratón Miguelito. Si alguien me puede decir, bueno, pero ya llevamos un buen ratote aquí hablando. Entonces ya se me está haciendo un poco cansado a mí también. Y ya podemos incluso tomar el orden. Ya empecé por el final. Ya creo que podemos empezar a tomar el orden en cómo escribió las cosas Rosa Luxemburgo. O sea, ahora sí ya podemos empezar por el capítulo 1. Y bueno, no sé si empezar ya de una vez con el capítulo 1. Creo que sí está muy largo y nadie más va a querer escuchar eso. Bueno, ya sé que ustedes pueden escuchar la cápsula y pagarla, e irla aprendiendo, irla pagando, pero igual saben que se me sigue haciendo muy largo, ¿no? Creo que por el momento la acabamos ahí con el capítulo 8 y luego empezamos con los demás capítulos. Yo creo que mañana, pasado mañana, y así lo vamos sacando, ¿no? ¿Qué les parece? Así lo vamos sacando mejor, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Por favor, dejen sus likes, si lo están bien, y por favor ayuden a seguir difundiendo este material, ¿sale? Muchas gracias.